edificando bajo la verdad de su palabra. Vamos en el capítulo 5 de esta serie y vamos entonces a Nehemías capítulo 2 versículo 11. Muy bien, escuche por favor, dice así la palabra del Señor. Si lo encontró, me acompaña la lectura. Dice: llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Tome asiento, la palabra de Dios está bendita. Hemos puesto algunas bases este día martes. Hablamos, si usted no vino, por favor intente conseguirse esa predicación para que pueda entender todo el efecto de la cautividad. Sin embargo, lo que debo rescatar de todo esto es que, y hemos aprendido, que producto de la desobediencia, Israel estuvo 70 años como cautivo. Fue llevado por Babilonia al mando del rey Nabucodonosor. Entonces es llevado durante 70 años cautivo, y debemos entender que toda desobediencia a su palabra nos dejará cautivo en algún área de nuestra vida. Escuche bien eso: la desobediencia te hace esclavo de algo que no es la palabra de Dios. Entonces siempre que haya desobediencia, entonces la desobediencia me mantendrá cautivos a áreas como la ruina, como la lejanía de la cobertura, como lugares de oscuridad. Toda desobediencia me llevará a lugares de cautividad. Es importante entonces estar alineado con lo que la palabra de Dios establece sobre nosotros. La única forma, no hay otra manera, la única forma de destruir toda mentira del diablo es a través de la verdad de Dios, la verdad absoluta de Dios. Nosotros, es importante esto porque a veces nosotros queremos tener el respaldo de Dios en nuestra vida, pero no podemos pretender el respaldo de Dios, el favor de Dios sobre nosotros sin obedecer a su palabra. Es imposible que usted intente tener el favor de Dios y caminar en un sentido contrario a donde Dios le está llamando o le está pidiendo que haga. Demasiadas personas intentando alcanzar el favor de Dios, caminando en una dirección contraria a su palabra. No se puede, no se puede tratar de alcanzar el favor de Dios, los cielos abiertos, si usted está caminando en un sentido contrario a la palabra. Usted puede decir: pastor, ¿cómo me gustaría a mí tener un matrimonio saludable? Bueno, hay principios para eso en su palabra, como amar a nuestras esposas con el concepto de que el apóstol habla, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó. Entonces, si uno toma los versos que están allí y los hace suyo para su matrimonio, entonces usted va a estar caminando bajo la dirección de la palabra. Pero muchas personas quieren tener resultados en sus matrimonios, en sus familias, pero alejados de la palabra, y eso no cuadra, no funciona. Para que usted vea el respaldo de Dios sobre su vida tiene que estar alineada a la palabra de Dios. Dígame amén a eso. Cuando nosotros vemos este tipo de cosas, se nos hace difícil entender, pero escuche bien: muchas personas intentan agradar a Dios o obedecer a Dios, pero a medias, y eso tampoco funciona. Muchas personas intentan que sea a su manera y tampoco funciona. Tenemos el caso de Naamán el sirio, que dijo: cuando yo vaya delante del profeta, él saldrá luego, adorará a su Dios, pondrá su mano en mi herida y yo sanaré. Él se fue enojado porque no se hicieron las cosas a su manera. Y ese es el caso de muchas personas que intentan que Dios haga las cosas como ellos quieren que se hagan. Y no es el modelo. No podemos nosotros pretender que Dios haga las cosas como nosotros las deseamos, sino que nosotros someternos a la voluntad agradable y perfecta de nuestro Dios. Y cuando nosotros hablamos de eso, es importante notar que no sirve solamente obedecer a la mitad. La Biblia dice de Jesús que el Padre se agradó porque Él fue obediente Él fue obediente en todo. Por lo tanto, uno es como intentar hacer las cosas a la mitad cuando se nos exige obediencia total.
a su palabra. Pero escuche bien, yo sé que muchos de nosotros dicen, pastor, pero eso es muy difícil. Claro, solo no podemos, pero tenemos el Paracleto, el ayudador, que nos va a ayudar para cumplir la palabra cada vez a mayores niveles. Dígame amén a eso. Es importante notar que vimos un poco la vida de Abraham, y aunque Abraham uno lo aplaude por todo lo que fue el padre de la fe, un amigo de Dios y todo eso, hubieron situaciones en la vida de Abraham que no fueron las correctas. El Señor le ordena a Abraham salir de su tierra y de su parentela, y el hombre salió, pero se llevó a su sobrino Lot. Y ese fue el error de Abraham, porque producto de eso se generó toda una tragedia, y no menor, porque hubieron guerras, hubieron discusiones, y no solamente eso, sino que se levantaron los moabitas y los amonitas, que fueron luego los enemigos, que son los descendientes de Lot, de una relación ilícita con sus hijas. Por lo tanto, todo eso se generó porque se le dio una orden de salir de su tierra, pero él llevó a un sobrino. Es importante notar que cuando Dios nos da una orden, debemos acatarla al pie de la letra, porque Dios, escuche bien, lo hemos hablado, no solamente nos habla al oído, sino también nos habla al corazón, y cuando nos habla debemos aprender a obedecer. Muchas personas intentando que Dios le hable, pero cuando Dios habla no obedecen. Entonces, ¿qué sentido tiene que queramos que Dios nos hable cuando Él nos habla, nosotros no obedecemos? Escuche bien lo que dice en Lucas capítulo 5 versículo 4. Escuche bien esto. Aquí tenemos otro caso. Cuando terminó de hablar, hablando de Jesús, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que viniese a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Cuando nosotros leemos este pasaje y lo enseñamos en la escuela de predicadores, notamos que la mayor parte de la gente asocia a que Pedro obedeció, y que claro, el argumento de Pedro era el cansancio, el haber trabajado toda la noche, y finalmente llegan a la conclusión que Pedro obedeció. Pero si usted lee con detención, usted se va a dar cuenta que Pedro obedeció a media, y obedecer a media se puede transformar en una verdadera tragedia. Se lo vuelvo a leer. Usted dice: ¿dónde está la mitad de esto? Aquí está. La Biblia dice que Jesús le dijo: echad vuestras redes para pescar. ¿Qué le dijo el Señor? Vuestras redes. Y la Biblia dice que Pedro le respondió lo siguiente. Le dice: hemos trabajado toda la noche y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Por lo tanto, el Señor le hablaba en plural y Pedro le respondía en singular. El Señor le dijo: echen sus redes, y Pedro le respondió: echaré la red. Y de hecho el autor sigue escribiendo que cuando echó la red se rompía. Claro, porque el Señor le pidió que echaran las redes para pescar, y Pedrito, en una obediencia media, solamente echa su red, y de tal forma la Biblia dice que el barco se le estaba hundiendo y la red se le estaba rompiendo. Eso es lo que pasa en nuestra vida cuando nosotros hacemos las cosas a media, obedecemos a media. Escuche bien esto, porque podemos terminar en tragedia lo que Dios quiso que fuera una bendición. Podemos terminar en tragedia lo que Dios tenía preparado como bendición. Y a veces nosotros decimos: Señor, pero si yo lo hice, pero no lo hiciste como a ti se te pidió. No lo estás haciendo bajo los parámetros, estás haciendo como tú quieres, como tú piensas. De hecho, cuando usted lee este pasaje, finalmente Pedro comienza a hacer señas para que ahora le vengan a ayudar, y aún con las barcas que vinieron a ayudarle, aún esas barcas se estaban rompiendo. El indicativo es que las cosas que Dios quiere darnos tendrán un completo, escuche bien, un completo cumplimiento en la medida que nosotros obedezcamos completamente a su palabra. Entonces, entender esto nos lleva a entender que el favor de Dios se obtiene, escuche bien, se condiciona a la obediencia en nuestra vida. No podemos, y se lo vuelvo a repetir, no podemos intentar alcanzar el favor de Dios caminando en un sentido contrario a su palabra. Entonces, mis decisiones deben estar basadas
toda decisión debe estar basada en convicciones y no en emociones. Porque cuando usted toma una decisión basada en la emoción y no en la convicción, usted va a notar que la emoción es algo pasajero. Usted está eufórico un par de minutos, alegre un par de segundos, pero la Biblia entonces nos muestra que las emociones son variantes. Si usted conoce eso, usted sabe que un día a 5 minutos puede estar alegre, a los 3 minutos después puede estar triste, y eso nos pasa a todos porque las emociones son variables. Por eso nuestras decisiones jamás, ni lo que decimos, debe estar basado y debe salir con la emoción del momento, sino con las convicciones eternas, porque las convicciones son permanentes en nosotros. Nuestras decisiones en la vida, queridos hermanos, deben estar basadas en mis convicciones absolutas a la palabra de Dios para que tengan un sustento y una base. Dígame amén a eso. Entonces, cuando nosotros hablamos, escuche bien, hablamos de la obediencia, hemos entendido, lo hablamos el día martes un poco más extenso, que incluso el reino de los cielos, las puertas del reino no se abren con violencia, sino con obediencia, y que Dios me está transicionando. Pero hay cosas, y escuche bien, no es solamente que usted tenga que soltar personas, sino que hay personas producto de sus nuevas convicciones que lo van a soltar a usted. Hay personas que no van a caminar a su ritmo, hay personas que no van a tener su corazón. Usted tiene que caminar con personas que su corazón lata al mismo ritmo que late el de Dios. Es importante entonces caminar con personas que tengan principios y valores coherentes con la palabra de Dios. No digo que usted se vaya a un trabajo donde solo hayan cristianos, porque eso es imposible, ni que estudie en un lugar donde todos sean. Pero si usted decide, la decisión suya de caminar con personas, camine con personas que amen a Dios, que se conviertan ellos a usted y no usted a ellos. Cuando nosotros vemos en el versículo 2:11 de lo que estamos hablando aquí, la Biblia dice que Nehemías, escuche bien, dice que a nadie le declaró lo que Dios había puesto en su corazón. Y hemos hablado que lo que Dios pone en nuestro corazón tiene un sentido fuerte, que también es parte de la voz de Dios. Y no solamente Dios habla al oído del hombre, sino también pone deseos en el corazón del hombre y pone cargas en el corazón del hombre. Y eso es tan válido como que viniera un profeta con un litro de aceite a echártelo sobre la cabeza. O sea, no podemos siempre estar esperando que venga alguien externo cuando tienes un Dios que te habla al interior. El Espíritu Santo que está trabajando en tu corazón, tú no puedes despreciar lo que el Señor pone en tu corazón como algo que no fuera de Él. Ahora, lo que es de Él se tiene que alinear a la palabra de Dios. Escuche bien eso, lo que es de Él, lo que se pone en nuestro corazón debe estar alineado a la palabra de Dios. Debemos entender que nosotros somos personas normales para las personas comunes. Somos personas normales, pero debemos entender que estamos escuchando a alguien que está hablándonos por dentro, poniéndonos cargas en el corazón. Y eso es importante, alinear lo que siento a la palabra de Dios. No podemos seguir toda la vida, escuche bien esto, esperando que se nos hable por fuera lo que el Espíritu Santo está intentando hablar por dentro. Pastor, ¿está mal que venga un profeta? Para nada. ¿Está mal que tenga un sueño? Tampoco. ¿Está mal que tenga una visión? No, todo eso de Dios. Pero también, así como Nehemías no vino un profeta a decirle lo que tenía que hacer. A Nehemías no le habló un ángel de lo que tenía que hacer. Nehemías declara en esta palabra que Dios le puso en su corazón el reconstruir. Y eso es tan válido como que venga un profeta, porque el Espíritu Santo también habla al corazón del hombre. Ahora, debo aprender a identificar esa voz para no equivocarme y no ser movido solo por las emociones de lo que creo que se debe hacer, sino por las convicciones de que Dios ha puesto una carga en mi corazón. Y cuando Dios pone una carga en el corazón del hombre, eso es fuerte, amados. Eso no se puede pelear contra lo que Dios pone en el corazón, porque eso no te deja tranquilo, está constantemente allí, y eso está alineado a la palabra de Dios. Escuche bien, pero cuando usted está alineado a lo que Dios quiere que haga, detrás de lo que Dios quiere que usted haga, hay una recompensa grande esperando por usted. De esas cosas que a nosotros nos pasan, de aquellas cosas que para nosotros son una locura, de aquellas cosas que nosotros no pensamos hacer,
de aquellas cosas que a nosotros nos cuesta soltar, de aquellas cosas que a veces sentimos en la misma reunión de decir y abrazar a alguien, de aquellas cosas que el Señor pone en nuestro corazón de sembrarle a alguien que no sabemos si tiene o no tiene, pero es Dios poniendo algo en nuestro corazón. Cuando Dios pone algo en nuestro corazón, usted tiene que aprender a identificar lo que Dios está poniendo en su corazón. Eso es lo que hacía Nehemías. Nehemías obedeció a lo que Dios puso en su corazón, y eso fue una carga, porque eso, escuche bien, lo que Dios puso en el corazón de Nehemías lo hizo ayunar. Lo que Dios puso en el corazón de Nehemías lo hizo llorar, quebrantó emocionalmente a Nehemías. O sea, era algo fuerte. Por eso es importante que nosotros identifiquemos lo que Dios pone en nuestro corazón, porque lo que Dios pone en nuestro corazón es algo fuerte, es algo que golpea, es algo que está allí presente. No es una cosa temporal. No vaya a pensar usted que solamente es una cosa que usted sintió, se imaginó, sino lo que Dios pone en tu corazón quebranta tus emociones, te lleva a humillarte, te lleva a buscar, te lleva a orar, te cambia. La Biblia dice que él ni siquiera podía estar delante del rey con una sonrisa porque tenía un quebrantamiento de corazón. Eso era la voz de Dios golpeando el corazón de aquel hombre que era copero del rey, que estaba en una buena posición, pero lo que Dios le estaba pidiendo demandaba salir de donde estaba para ir donde se le necesitaba. Es importante que cuando Dios pone algo en nuestro corazón lo identifiquemos, porque eso comienza a afectar mis emociones, comienza a quebrantarme, mis oraciones cambian, mi corazón, mis prioridades cambian. No lo puedo sacar de mi cabeza, está allí constantemente. Eso es la voz de Dios tocando nuestro corazón también. Dios habla de muchas formas y de muchas maneras, pero usted también tiene algo que el Señor le ha dado, que es el sentido común, para identificar algunas cosas, si son correctas o no son correctas. Nehemías entonces era un copero del rey, un hombre de confianza, que cuando recibe estas noticias, él pone esa carga en su corazón. Y él sabe que algo se activa en su corazón, que no es algo común. Nunca él había sentido esa carga tan grande. El dolor era tan profundo en su corazón de ver cómo todo estaba arruinado. Entonces él decide salir de la comodidad del palacio e ir allí donde estaban las ruinas. Porque cuando Dios pone algo en nuestro corazón, a veces nos mueve de un lugar a otro, solamente porque Él necesita que nosotros estemos allí. Y escuche bien, una palabra que Dios ponía esta semana en mi corazón es que siempre Dios abrirá las puertas en los lugares donde Dios nos necesita. Escuche bien eso. Dios siempre abrirá la puerta en los lugares donde Él nos necesita. Se los voy a volver a decir. Dios le abrirá la puerta en los lugares donde Él los necesita. Se lo voy a decir a este grupo. Amado, recíbamelo. Dios les abrirá la puerta en los lugares donde Él los necesita. Eso es tan fuerte, porque a veces nosotros intentamos golpear puertas y no se abren, y no se van a abrir. Aunque usted patalee, no se van a abrir porque usted llora. Las puertas no se abren con lágrimas. Las puertas se abren con propósito. Y cuando Dios decide que en ese lugar a usted se le necesita, y cuando Dios sabe que usted está preparado para entrar a ese lugar, esa puerta se va a abrir. Pero se abre porque Dios necesita que usted, no está el Señor solamente para usted relajarse, para usted sentirse bien. No es eso. Es porque en ese lugar donde se abrió la puerta, Dios a usted le necesita. Donde usted está hoy, Dios a usted le necesita. Donde está estudiando, donde está trabajando, donde está hoy, está allí porque Dios le necesita allí. Y cuando usted haga lo que tenga que hacer, lo más probable es que Dios abra una puerta mayor, porque usted ya hizo lo que Dios necesitaba que usted hiciera en ese lugar. Demasiadas personas queriendo salir de los lugares donde Dios lo necesita. Tal vez esa empresa existe allí solo porque usted está, porque usted es un hijo de la luz. Y donde la luz se manifiesta, las tinieblas retroceden. Entonces usted está en el lugar donde Dios lo necesita. Muchos de ustedes están sobrenaturalmente en lugares que ustedes no buscaron. Ustedes no pensaban estar allí.
Ustedes no quieren en algunos casos estar, pero es Dios el que ha abierto puertas para llevarlo donde Él le necesita, porque allí el Señor tiene un propósito con alguien. Con alguien Dios tiene un propósito en ese lugar, y usted tiene que orar al Señor y preguntarle: Señor, ¿cuál es la razón de por qué yo estoy en este lugar? Y Dios le va a contestar, porque usted está interesado en cumplir el propósito de Dios. Y cuando usted, escuche bien, intenta cumplir el propósito de Dios, las cosas se alinean a ese propósito. Los recursos se alinean a ese propósito. No, usted puede haber luchado con 20 personas. Yo recuerdo el testimonio de Javierito, por ejemplo, que está ahí, no sé dónde está, pero estaba por ahí. Javierito tenía que haber pasado etapas y no las pasó porque Dios estaba interesado en tenerle en ese lugar. Recuerdo la historia de Claudito. Claudito tenía que haber estado entrenando, eran cientos de personas, y a Claudio lo agarraron y lo pusieron, y él me decía: yo no sé por qué, Claudio, porque allí Dios te necesita. Y puede haber alguien que tenga mejor currículum que usted, y puede haber alguien que tenga más experiencia que usted, y puede ser que él haya estudiado en la Chile y usted haya estudiado, no voy a decir dónde para que no se me ofenda, pero en el instituto más pequeñito, y no tiene que ver con eso. El tamaño del cartón es el mismo, el tamaño del Dios es distinto, el propósito de Dios es diferente. Por eso usted diga: ay, pastor, pero es que yo solamente estudié en este lugar. No importa donde usted haya estudiado, usted está con el favor de Dios, y Dios le abrirá la puerta en el lugar que Él determinó para usted. De hecho, está Jonathan acá. Jonathan, permíteme hablar un poquito acerca de lo que te pasó. Él estaba postulando, ¿no es así, Jonathan? A Orfeón de carabinero, y él no tenía ni siquiera la estatura para llegar allí. No tenía la estatura, y camino para allá creció el muchacho, pero llegó a la estatura que se le estaba pidiendo. Cosas que estaban mal en su cuerpo, Dios las alineó. Escuche bien esto es reciente. No tenía cómo entrar, no tenía en su base, lo que él tenía no calificaba para lo que se necesitaba, pero Dios lo necesitaba en ese lugar, y producto de eso Dios puede hacer cualquier cosa para llevarte donde Él te necesita, cuando tú sabes que Él es el que abre y cierra las puertas. Es que es Dios el que abre y cierra puertas. Entonces no tiene que ver tanto con mi super habilidad humana. No te creas que es Dios abriendo las puertas, porque tiene un propósito para tu vida, y también con la vida de aquellos que te van a rodear en ese lugar. Y tú tienes que estar clarito que si la puerta se abrió es porque Dios permitió que la puerta se abriera, y si no se abrió la puerta es porque estamos en la mano de Dios, y cuando Él abre no hay nadie que cierre, pero cuando Él cierre no existe nadie que pueda abrir, y usted está en la mano de Dios, y esa tiene que ser su fe. Camine en esa convicción. No limite a Dios, no ponga excusas para Dios. Jamás llene su boca con una excusa, que son tan fáciles de encontrar y tan fuertes que se hacen argumentos internos en nuestra mente, creyendo hasta las propias mentiras que levantamos en nuestra mente para no hacer lo que debemos hacer. Jamás sea de aquellos que pone una excusa para no hacer lo que Dios le ha mandado hacer. Es que no puedo, no sé, no tengo, soy tímido. Usted nunca le ponga una excusa a Dios para hacer lo que tiene que hacer. Usted camine convencido, usted camine determinado, usted avance con fe. Dios en su camino, escuche bien, Dios hará prosperar en su camino cuando usted es una persona convencida, cuando usted es una persona determinada, cuando usted se ha determinado a agradar a Dios, cuando usted se ha determinado, aunque no tenga todas las habilidades que otros tienen, el corazón Dios lo está viendo de cómo usted dispone su vida para servirlo a Él. Puede ser que usted no sea mejor que otros y Dios no está esperando. De hecho, cada vez que alguien dijo, Elías lo dijo en un momento: Señor, yo no soy mejor que mis padres. Y el Señor nunca ni le respondió a eso, porque Él no estaba esperando que él fuera mejor que sus padres. Él tenía no una competencia con sus padres. No estamos compitiendo con nuestros padres, con hermanos, con pastores, con iglesia. Estamos intentando agradar a Dios con lo que Él nos ha dado. Si tenemos un talento, para adelante le echamos con un talento, ni que se note que es uno, parece que son 10, porque le ponemos empeño y le echamos para adelante con lo que Dios nos ha dado.
Usted sea de aquellos que nunca les ponga excusa a Dios para hacer lo que Él nos ha mandado a hacer. Y si no sabe, aprenda. Y no haga que me enoje tampoco. Entonces, hablar, escuche bien, de las puertas es hablar de accesos. En el reino existen estos accesos. Jesús le dijo a Pedro, cuando el Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a ti te doy llaves. Escuche bien, si hay llaves, hay puertas. Y si hay puertas, hay accesos. Cada vez que usted ve la palabra llaves en la Escritura, entonces ve accesos a puertas. Escuche bien, el indicativo es que la revelación que yo tengo de Dios es una llave para entrar a un lugar preparado por Dios para mi vida, o para aquellos que tengan la revelación. Si Pedro dijo: tú eres el Cristo, y la revelación le entregó llaves, cada vez que tenemos una nueva revelación de Cristo, es una nueva llave en nuestras manos para entrar a lugares que Él ha preparado para nuestras vidas. La revelación entonces es una llave. La revelación es una llave en las manos de aquel que ha recibido la revelación. ¿Y qué es la revelación? Es la manifestación de un área de Dios. Es algo que no sabíamos, es algo que siempre estuvo allí, pero que ahora Dios, por medio de su gracia, nos ha dado luz a través de eso. Y aprendimos cosas que a veces pasamos por tantas veces en el mismo pasaje y no las entendimos, no caló nuestro espíritu. Pero a veces, escuche bien, la revelación no te la puede dar un hombre, la revelación te la da Dios. Yo puedo tener una revelación de Dios, pero para mí es una revelación, para usted es una información. De hecho, los discípulos, cuando recibieron la revelación de Pedro, para ellos fue una información. Para Pedro fue una revelación. Solo a Pedro se le dieron las llaves porque él portaba la revelación. Porque los otros, aunque escucharon la revelación, no tenían la revelación todavía del Padre. Y solamente a Pedro se le entregaron las llaves. Escuche bien, porque la revelación no puede venir de un hombre. La revelación viene de Dios, pero usa hombres para traernos luz por medio de la palabra. Y a veces usted, esta misma palabra, usted puede salir diciendo: wow, yo hoy día ya sé algo mucho más profundo de Dios. Ahora se me iluminó el bombillo, ahora yo entiendo mucho más. Ahora, y otro puede salir de aquí diciendo: no entendí nada de lo que el pastor predicó, no entendí, me pareció bonito, buena la canción, lindo el video, el pastor muy elegante y todo lo que usted quiera, pero no entendí nada. Entonces la revelación es algo que solamente, de hecho Jesús dijo, y el Padre, escuche bien, el Padre a quien quiera le revela al Hijo, y el Hijo le revela a quien quiera al Padre. Por lo tanto, la revelación es algo exclusivo de Dios sobre la vida de sus hijos, pero está disponible para la iglesia. No es algo, un elemento propio de los pastores, de los predicadores. El Señor dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso es el clamor. Abre las puertas a la revelación. La intimidad, el estar con Dios a solas, nos abre las puertas. No espere alcanzar revelación sentado un día domingo ahí en la silla. Búsquelo en la intimidad, porque la revelación que usted puede alcanzar es mayor a la que yo le puedo entregar, porque la revelación no se la puedo dar yo, la tiene que dar el Señor sobre su vida y su espíritu. Es más, le quiero decir esto, que la relación de Dios con usted no solo es una relación física. La relación a través de la oración es una relación espiritual. Cuando usted dobla sus rodillas, cuando usted cierra sus ojos, o cuando usted los abre, está de pie, porque no tiene que ver con una posición. Pero cuando usted se conecta en oración con Dios, en adoración con Él, eso es algo poderoso. Usted tiene que entender que su cuerpo puede estar de una forma y el cuerpo tiene que salir de eso. De hecho, se le habla a Jeremías: antes que tú nacieras, Jeremías, yo te conocí. Antes que fuera formado, te santifiqué. Mi relación contigo fue antes de lo corpóreo. Antes que tu cuerpo sea formado, ya tenía una relación contigo a nivel espiritual. Por lo tanto, el llamamiento y la relación es antes del cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo pasa a un segundo plano. Él quiere tener una relación a nivel espiritual con nosotros. Eso es lo más importante.
Alcanzar una relación con Dios que sea espiritual y no solamente que sea corporal. No solamente el hecho de que usted quiera sentir que todo le tiembla. No, hay algo más grande adentro que se mueve mucho más que lo exterior. Usted puede estar ahí mirándome, pero usted sabe que cuando una palabra es soltada, algo adentro es dinamitado, algo aquí, un dunamis, un poder. El Señor dijo: y recibiréis poder y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa palabra es dunamis, es poder, es dinamita pura en nuestro interior, que cuando el Señor suelta una palabra, algo explota a nivel interior y usted sabe que algo ha ocurrido aquí al interior y que parece que todo lo exterior sigue igual, pero si lo de adentro es activado, lo de afuera tendrá que ser transformado. Entonces usted recibe el Espíritu Santo. De hecho, el Señor en un momento, estando en el huerto, le dice: reciban el Espíritu Santo. Y sopló el Señor sobre sus discípulos. Ninguno cayó, ninguno habló en lengua, ninguno saltó, ninguno danzó, ninguno empezó a tiritar. Ninguno de eso, no hubo una expresión física, pero algo el Señor encendió por dentro que luego se iba a manifestar por fuera. Pastor, ¿está mal que levante? No, para nada, no. La parte corporal es buena, pero el Señor quiere tener una relación que a veces nosotros hacemos bien lo de afuera, pero lo de adentro está desconectado. Tenemos forma de adoradores, levantamos las manos como adoradores, cantamos como adoradores, pero lo de adentro está desconectado. ¿Qué sentido tiene que por fuera con mi cuerpo adora a Dios y con mi mente esté pensando en el bono del fin de año? ¿Qué sentido tiene que yo por fuera esté diciendo: Señor, te exalto, te bendigo, y por dentro esté pensando en que voy a cocinar, qué voy a hacer mañana, cómo voy a conectar con mis hijos, cómo voy a resolver el problema? Entonces usted tiene que entender que la conexión más importante no es la exterior, sino la interior. Cuando su interior se conecta, entonces lo de afuera responde a una conexión interna, pero usted tiene que estar presente en cuerpo, alma y espíritu adorando a Dios. Entonces conéctese con Dios. Entonces usted tiene que entender que hay accesos que nos da la oración, la búsqueda, la palabra, la intimidad con Dios. Jesús dijo: yo soy la puerta, es el acceso, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hay que entender que hay personas que son puertas en nuestra vida y que Dios las pone allí. De hecho, ni Jesús llegó sin entrar por puertas a la tierra, primero a través de María y luego al ministerio a través de Juan. Todos nosotros necesitamos puertas para poder entrar. Todos nosotros debemos transformar nuestra vida en puertas para que otros pasen. No pueden chocar conmigo como si fuese una muralla. Yo tengo que ser el acceso para alguien más en mi vida. La gente cuando me vea yo debo ser un facilitador. Yo debo ser una puerta. Yo debo ser una conexión con alguien más. Usted y yo somos puertas para alguien que necesita entrar a lugares importantes que Dios nos ha permitido llegar. Usted lo ve, usted puede llevar a esa persona. Si usted ha estado allí, usted lo puede llevar. Escuche bien esto. La ciudad tenía 12 puertas. En la escritura las puertas hablan de autoridad y de gobierno. Esas son las puertas en la escritura. Jerusalén nos muestra que las 12 puertas estaban destruidas. Y cada vez que usted vea, escuche bien, hay dos cosas importantes. Primero, que ya las puertas en la Biblia son autoridad. Ya en la Biblia las puertas hablan de gobierno. Jesús mismo dijo: yo soy la puerta. Él es la autoridad y Él es el gobierno. Él dijo: yo soy la puerta. Escuche bien esto. Entonces, aún sumado a eso, se nos suma que habían 12 puertas. Y el número 12 en la escritura habla también de gobierno. 12 meses del año, gobiernan un año 12 meses, 12 horas de día, 12 horas de noche, 12 tribus de Israel, 12 discípulos. Todo eso nos habla de gobierno. Por lo tanto, aquí se nos suman dos conceptos. O sea, lo que la palabra está hablando aquí es de la restitución del gobierno que había sido dañado. Las puertas fueron dañadas, las 12 puertas fueron destruidas, el gobierno había sido quebrantado. Entonces debemos, escuche bien, nosotros también debemos entender que en nuestra vida nosotros tenemos accesos y puertas. Nuestra vida
Dios nos creó con puertas de entrada y puertas de salida. Lo hablé el día martes más profundo, pero déjeme decirle lo importante que son las puertas en nuestra vida, porque la madurez de su vida determinará lo que usted puede dejar entrar por las puertas de entrada y las puertas de salida. Dios lo hizo con puertas. Su ciudad, su casa tiene puertas que ingresan cosas por la puerta y luego tienen que salir cosas por la puerta. Y eso es tan fuerte porque, escuche bien, porque Jesús dijo: lo que contamina al hombre no es lo que entra. Hablando de la comida, aunque hay cosas que nos hacen mal, pero hay el Señor hablando, trayéndonos una revelación mayor. Usted no vaya a decir: al pastor dijo que comiéramos de todo. No le estoy diciendo eso, aunque yo sé que lo va a hacer igual. Pero escuche bien esto: el Señor dice que lo que entra, preguntándole acerca de la comida, Él dijo no, porque estaban con el tema de las manitos, si se las lavaban o no se las lavaban, y para ellos eso era trascendente. Y el Señor dijo: cuidado, lo que entra al hombre no lo contamina, pero lo que sale del hombre, eso contamina al hombre. No dijo a otros, dijo al hombre. Por lo tanto, el indicativo de esa palabra es que lo que sale de mi boca me puede contaminar, o sea, puede dañar lo santo, lo sagrado, lo puro. Se contamina el hombre por medio de lo que el hombre saca de su boca. No dice que contamina a otros, aunque sí los contamina. Pero lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Uno puede tener cosas dadas por Dios que pueden estar contaminadas por lo que salió de mi boca. Usted no puede contaminar las promesas de Dios con la duda que sale de su boca. Si Dios lo dijo, usted afirme lo que Dios ha dicho con lo que sale de su boca. Lo que sale de su boca debe afirmar lo que Dios le ha hablado. Lo que contamina al hombre es lo que sale. Por eso al viejito Zacarías se lo dejó mudo, se le dejó mudo. El ángel lo deja mudo porque si lo deja con la boca echa a perder el plan de Dios. Muchos de nosotros debiésemos aprender a qué está saliendo por mi boca, porque a veces no necesito nada externo para destruir mi vida, solo sacar cosas incorrectas de mí. Muchos de nosotros estamos dañando, y escuche bien, no está siendo dañado usted. No le eche la culpa siempre al diablo. Hay cosas que usted está hablando y que está usted contaminando su vida por lo que usted dice, porque las puertas no están siendo controladas. Las puertas de entradas y las puertas de salida. Es importante que nosotros aprendamos como hijo de Dios a tener madurez. Por eso la Biblia dice en muchas partes, usted va a encontrar de Jesús y no respondió palabras, porque no iba a contaminar, porque él hablaba no lo que él quería, sino lo que el Padre le decía que él hablase. Había obediencia aún en sus palabras y prudencia en todo lo que decía. Debemos aprender a hablar con prudencias, a ocupar muy bien lo que sale de nuestra boca. Y lo que sale tiene que edificar mi vida. Lo que sale de mi boca tiene que ser fe. Lo que sale de mi boca tiene que ser confianza, tiene que ser esperanza. Lo que sale de mi boca debe afirmar mi vida y no destruir. Afirmar lo que Dios está hablando en mí. Usted no puede ocupar su boca para maldecir. Usted no puede ocupar su boca para herir. Usted no puede ocupar su boca para dañar. Si su boca se abre como una puerta de la ciudad, debe ser para edificar, debe ser para afirmar, debe ser para creer. Abra su boca de la forma correcta y estará edificando su ciudad. Dígame amén a eso. Escuche bien esto. Cuando llegamos al momento de las puertas y entendemos un poco lo que son las puertas, y entendemos que son gobiernos. El gobierno 12 estaba caído. Las puertas estaban destruidas. Entramos a las puertas. Déjeme hablarle de las puertas. Está la puerta de las ovejas, está la puerta del pescado, está la puerta vieja, está la puerta del valle, está la puerta del muladar, está la puerta de la fuente, está la puerta de las aguas, está la puerta de los caballos, la puerta oriental, la puerta del juicio, la puerta de Efraín y la puerta de la cárcel. Pero deje centrarme solamente en las que alcance durante estos minutos, y empezaré a hablar acerca de la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas son 12, no se preocupen, no me demoro mucho. Voy a intentar por lo menos hablar de una o dos hoy. La puerta de las ovejas
Era la puerta donde ingresaban los animales para el sacrificio. Era la puerta más cercana al templo. Imagínense que son las murallas del templo que están allí. Y ahí está la más cercana a la entrada del pueblo, del templo donde estaban los atrios. Ahí está el patito que me viene a sacar. Yo como que, ¿se acuerdan el chacal de la trompeta? Algo así me imagino cuando lo veo venir, que ha llegado el tiempo. Pero está bien. ¿Ha sido bendecido usted con la palabra? ¿Le sirve esto? Muy bien. Está bien, yo entiendo los mensajes subliminales, hermano. Déjenme entonces cerrar con esta puerta y ya terminamos. La puerta de las ovejas era el acceso más cercano al templo, donde ingresaban los animales para el sacrificio en el templo, donde se expiaban por los pecados de las personas que cometían. Por allí se ingresaban las ofrendas, por ahí entraban todos los animalitos. Nehemías está en esa puerta parado y se da cuenta que hay que hacerla otra vez. Algunas puertas, escuche bien, había que restaurarlas, pero otras construirlas. Esta puerta estaba destruida. No había control de acceso. Cualquier animalito podía entrar. Esa puerta impedía que cualquier animal con algún defecto entrara, pero estaba destruida. Por lo tanto, las ofrendas a Dios estaban dañadas. No había control, todo ingresaba y salía, estaba todo destruido allí. Esta puerta habla del sacrificio. Y escúcheme bien en esto, porque una de las puertas que nosotros debemos de restaurar en nuestra vida es la puerta del sacrificio. Yo sé que el Señor ya hizo todo en la cruz. Yo sé que todo lo que estaba adeudado está completamente pagado. Yo sé que usted no tiene que hacer nada excepto recibir a Jesús como su Señor para alcanzar la salvación, pero para vivir en el propósito de Dios se requiere esfuerzo y sacrificio. No es que no nos cuesta, escuche bien, no es que usted tenga que pagar la salvación, porque es imposible, el precio es muy alto. Usted no tiene que morir, ya murió uno por nosotros, ya murió el Señor. Pero a usted le debiese causar deleite el esforzarse para Dios. Es una puerta que está dañada. ¿Por qué? Porque hoy todo lo queremos fácil. Porque hoy queremos, cuando se exige un poquito, ya nos incomodamos. Cuando ya se nos pide dar un poco más, y estoy hablando de esfuerzo, de sacrificio, de servicio. Cuando se nos pide un poco más, a veces esa puerta está tan dañada que no queremos. Porque el mundo nos ha enfocado a que todo tiene que ser sencillo y fácil. Pero hay una puerta dañada que es la puerta del sacrificio, del esfuerzo. De hecho, uno nunca se exime de eso. El esfuerzo tiene que estar allí. Usted no puede servir al Señor sin el esfuerzo correcto. A Josué se le pidió: esfuérzate y sé valiente para estar en la plena voluntad de Dios, para hacer lo que Él quiere que yo haga. Tiene que haber esfuerzo. Hay cosas que usted tiene que soltar, que no son agradables delante de Dios, y eso requiere esfuerzo. Usted dice: sí, pastor, viejo pacto, nuevo pacto. No. Usted no me puede decir que los discípulos no se esforzaban. La Biblia dice que ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Había un esfuerzo de parte de ellos de hacer la voluntad de su Señor. Usted no me puede decir que el apóstol Pablo no se esforzó viviendo en la gracia, que no se sacrificó. Usted no puede decir eso, porque escrito está todos los esfuerzos, los sacrificios que él tuvo que hacer. Todas las veces que lo golpearon, todas las veces que lo apedrearon, todas las veces que él estuvo ahí en el mar naufragando, todas las veces que lo azotaron con vara. Él dice: en varas ni me acuerdo cuántas veces me dieron. Eso es esfuerzo, eso es sacrificio. Usted no puede, escuche bien, muchas personas en la misma iglesia
Si usted compara el trabajo y la iglesia, hay personas que en el trabajo las maltratan, las hieren y se sostienen y no se van y no renuncian, no pueden porque dicen tengo una familia que sostener. Pero a veces en la iglesia por pequeñas cosas nos sentimos tan dañados y ya no queremos seguir avanzando. No digo que eso es correcto, ninguna de las dos son correctas. De hecho, usted no tiene que ser maltratado en el trabajo y mucho menos tiene que ser maltratado en una iglesia. Eso no es correcto. Usted no viene aquí para ser herido, usted viene aquí para ser edificado, usted viene aquí para ser empoderado. Yo no lo trajo aquí para hacerlo pasar. Escuche bien, nos hemos equivocado en algunos conceptos. El Señor ponía esta palabra esta semana, de hecho anoche, en mi corazón, que el desierto no es una prueba. Esto Dios lo puso anoche en mi corazón. Abel, el desierto no es una prueba, no te vayas a equivocar. El desierto es un escenario. Jesús fue llevado al desierto para ser probado, no el desierto como prueba, sino la prueba de las tentaciones. El desierto solamente en la sala de clase. El desierto es el escenario. Las pruebas vienen en medio de ese desierto. Lo primero que hace Dios es a veces mover personas para dejarnos allí solos. Y muchas de las pruebas debemos enfrentarlas solos. Y aunque uno quisiera intervenir, no puede, porque Dios se encarga de que las pruebas las pasemos solos. Y a veces allí entonces se requiere madurez. No para decir ¿dónde está mi líder? ¿Dónde está el pastor? ¿Dónde es? No. Usted pasa esa prueba porque usted la puede pasar. Ha sido equipado por Dios para pasar esa prueba en el escenario llamado desierto. Pero hoy nosotros evitamos el sufrimiento. Todos nosotros, y es verdad, usted no tiene que amar el sufrimiento, pero tiene que ser esforzado. Usted tiene que dar más. Hermanos, mírenme. Usted tiene que dar más. Ustedes tienen que dar más. Ustedes pueden dar más. Jesús lo dijo: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Seguir al Señor es lo más hermoso, pero no es lo más fácil. Seguir al Señor no tiene comparación con nada en la tierra. Cuando a mí me preguntan, mi testimonio es amar a Dios desde pequeño. Es lo más hermoso. Nunca he dicho que es fácil, es hermoso, pero la satisfacción de seguir al Señor es mucho mayor al costo de seguirlo. Pero es imposible que no cueste cuando hay cosas en mi vida, en mi carácter, en mi forma que debo cortar. Hay cosas en mí que deben ser sacadas y que yo debo permitirle a Dios moldear mi carácter. Hay personas que llegan a la iglesia diciendo: no, es que a mí nadie me cambia. No, es que partiste mal. Porque usted tiene que ser progresivamente transformado por Dios. Aprender a hablar un nuevo lenguaje. Pastor Germán, antes de comenzar el tiempo con la iglesia, cuando todavía no había levantado la iglesia, el Espíritu Santo puso la palabra sobre Pastor Germán y me soltó esta palabra y me dijo así el Señor a través de él: Abel, mira a tu hijo Daniel, porque así como crezca Daniel, crecerá el ministerio. Míralo, obsérvalo, aprende de él, porque de la forma en como él crezca, de la misma forma crecerá el ministerio. Tu hijo Daniel y el ministerio irán de la mano. Entonces yo, cuando veo a mi hijo, yo le tuve que enseñar a hablar, y fue lo primero de las cosas que quise enseñar a la iglesia: el lenguaje, cambiar el lenguaje que estaba mal. Yo le enseñaba a mi hijo, al añito y algo, a decir palabras, y al principio ustedes han comenzado, hoy día ya muchos son fluidos. Yo los escucho hablar, y cuando yo hablo con ustedes, con muchos, algunos que todavía están allí, pero hay que están en el proceso, pero cuando hablo con muchos de ustedes, lo que escucho es fe, es creer, es confianza, es esperar, es un lenguaje. Ahora mi hijo, ¿en qué etapa está mi hijo? Ahora está afinando su lengua. Antes decía totogán, ahora dice
tobogán. Antes decía mamipótano, ahora dice hipopótamo. Antes decía palela, ahora dice Pamela. Antes decía vallayo, ahora dice caballo. Hemos ido afinando detalles de su lenguaje. Hoy está hablando muy rápido. Yo, hijo, module, aprenda. Hoy día estamos en esa etapa. Hemos aprendido muchos conceptos. Debemos asimilarlos, pensarlos, afinar el lenguaje. Eso requiere esfuerzo. Eso requiere sacrificio. Para seguir al Señor es lo más hermoso. Algunos de ustedes lo han recibido hace poquitito. Han abierto su corazón al Señor. Han entrado al mejor camino de sus vidas. Pero eso no es sencillo. Requiere y demanda esfuerzo de nuestra parte. Si usted quiere seguir al Señor, tendrá que tomar una cruz cada día. Tomar la decisión de seguirlo. Si esa es su manera, será muy fácil. Muy fácil. Porque hoy está esto de llevar el evangelio a mi manera, como yo quiero. Bueno, yo hago lo que quiero. Pero si usted decide hacerlo a la manera de Dios, tendrá que entrar a procesos, tendrá que entrar a desiertos, tendrá que negarse a sí mismo de lo que usted cree. Es que yo quiero. Sí, yo sé lo que usted quiere. La pregunta es, ¿eso es lo que Dios quiere para usted? ¿Eso es lo que Dios está demandando para usted? Si usted quiere seguir al Señor, es la mejor decisión. Pero el Señor demanda esfuerzo y sacrificio. Es una puerta que hay que restaurar. Porque hoy día tratamos de que no nos cueste nada. Queremos todo cerca, todo sencillo, todo fácil. Y el Señor dice, vamos a restaurar esa puerta del sacrificio y el esfuerzo. Escuche bien esto. El amor, lo que mide el amor. ¿Cómo puedo medir el amor? Solamente a través de una cosa. Usted no puede medir el amor a través de las palabras. No puede medir el amor a través de las alabanzas. El amor solamente se puede medir a través del sacrificio. De tal manera amó Dios a este mundo, que dio a su Hijo. De tal manera fue el sacrificio tan grande. El amor fue tan grande que estuvo dispuesto a sacrificar algo lo más grande que él tenía. El amor medido por medio del sacrificio. Si usted dice amar a Dios, entonces eso será determinado por lo que usted esté dispuesto a hacer por Él. Ya sabemos lo que Él hizo por nosotros y lo tenemos claro y amamos ese sacrificio. Ahora la pregunta es, ¿qué está dispuesto usted a hacer por Él? Algunos luchando todavía con el orgullo, con la altivez, con el yo. Una cosa que puede medir su amor no son las alabanzas que usted pueda cantar, es cuánto usted está dispuesto a renunciar por amor a Él, a dejar de hacer lo que a usted le gusta hacer por hacer lo que Él quiere que usted haga. Es más, le digo esto, póngame atención a esto. El Señor quiere que nosotros alcancemos a otros para su reino. Dígame amén a eso. ¿Usted sabe que Dios está interesado en alguien más aparte de usted? Y que su vida tiene sentido y que usted está vivo porque todavía hay muchos muertos. Y usted está aquí ahora mismo. Escuche bien, usted está aquí ahora mismo siendo capacitado y entrenado porque alguien esta semana necesita oír el mensaje de Cristo en su boca. Y si usted no hace eso, si usted esta semana pasa de largo como todas las semanas del año, porque lo correcto sería por lo menos que usted alcanzara a uno. La pregunta es, ¿a cuántos alcanzó este año? ¿A cuántos les predicó del Señor? Porque la voluntad de Dios, cuando el Señor terminó con sus discípulos, estaba a punto de subir al Padre, le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esa es la orden que le doy. La gran comisión se llama. Eso es, el Señor nos ha traído para predicar su palabra. Ahora el tema es, la pregunta es,
¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué usted no lo hace? ¿Por qué le da vergüenza? ¿Por qué no lo hace? ¿Qué pasa que no está cumpliendo el mandamiento? Dios no lo salvó para tenerlo encerrado en una iglesia. Dios lo llamó a un lugar para ser entrenado. Aquí usted es entrenado, no entretenido, entrenado, para luego salir y predicarle a tanta gente que necesita lo que Dios ha depositado en su vida. ¿Sabe por qué usted siente la presencia de Dios? Dios no lo hace sentir la presencia para que usted solamente llore y tiemble. No es eso. Jesús lo dijo así: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido el Señor para anunciar, para liberar, para predicar, para dar vista. Para eso lo ha ungido el Señor. Si usted hoy ha sentido a Dios aquí en su corazón, de hecho hace días atrás me decía mi hermano nuevo que está acá, me decía: pastor, yo nunca, antes este martes me decía, yo nunca había sentido la presencia de Dios, y hoy por primera vez la sentí. ¿Y sabe por qué Dios nos deja que eso fluya? Para que alguien más alcance lo mismo que usted ha alcanzado y viva lo mismo que usted vive. Déjeme decirle esto: muchos de ustedes están pasando muchos problemas, y yo sé de algunos de ustedes por ser el pastor. Y usted, con todos los problemas que tiene, usted lo puede superar, porque usted todo lo puede en Cristo que lo fortalece. No hay nada que usted no pueda enfrentar, porque es Cristo el que le fortalece. Ahora, la diferencia es que los que no conocen al Señor están en problemas peores o iguales que los suyos, pero no tienen ninguna fortaleza y se meten al alcohol, se meten a la droga, se meten a la depresión, porque no tienen nada que lo fortalezca. Si usted no está hoy en el alcohol, si usted hoy no está colgado en una viga suicidándose, es porque Cristo le ha fortalecido. Porque con todos los problemas que muchos de ustedes tienen, de hecho mucho rato pudieron haber ya abortado su vida, pero ustedes están aquí porque Cristo les está fortaleciendo. Pero hay una generación completa que necesita oír eso. Si alguno quiere seguir a Cristo, niéguese, tome su cruz y sígalo. Escuche bien: los años han pasado, la demanda sigue igual. La demanda no ha cambiado. Si alguno quiere seguir a Cristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígalo. Eso no es mensual, eso es todos los días. Es una decisión diaria. La cruz no es la enfermedad de tu tío, no es el problema con tu esposo, la cruz no es el problema con tu hijo. La cruz es la decisión de hacer la voluntad de Dios por sobre la tuya. Esa es la cruz. Es decir, toma tu cruz cada día y haz lo que Él quiere que tú hagas. Eso debes hacer. Y Dios nos va a ir sumando más. Si hacemos lo que Él quiere que nosotros hagamos, nos va a sumar más. Porque cuando tú haces lo que Él quiere que tú hagas, entonces Él no tiene medida para dar. Y comienza a soltar, y comienza a dar, y te capacita, y te enseña, y te provee, y te mueve, y abre las puertas, restaura cosas, mete su mano. Tú vas a ver la mano de Dios si haces lo que Él quiere que tú hagas. Amén, iglesia. Pónganse en pie, por favor. Un minuto, pónganse en pie. Incline su rostro, cierre sus ojitos. Unos minutos. Dedíquele al Señor estos minutos. Restaure esa puerta del sacrificio. De hecho, los animales no podían entrar al lugar santísimo. Había una sola forma en que los animalitos podían entrar al lugar santísimo, y era por medio del sacrificio. La única forma en que un animalito podía entrar al lugar santísimo era cuando había sido sacrificado. El sacrificio, el esfuerzo, el echarle para adelante, el dar un poco más, el decir:
En la semana estoy cansado, pastor. Sí, es verdad, muchos están cansados, pero el cansancio no me va a detener de hacer lo que tengo que hacer. Pastor, es que el día viernes, cuando usted cita la reunión, es que yo llego cansado de todo un día de problemas. Sí, es verdad. Muchos llegan igual y son restaurados, sanados. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor sabe que cuánto te costó. De hecho, hay un principio base en mi vida que lo aprendí de David y que dice: yo nunca le daré a Dios algo que a mí no me cueste. Jamás me rehúso a darle a Dios algo que a mí no me cueste. Tiene que ser significativo. Mis mejores horas, mis mejores tiempos, mis mejores años, mi fuerza, se la quiero dar a Él. Es ilegal que usted gaste 8 horas y 2 horas más de viaje en su trabajo y se esfuerce y esté en un lugar que no quiere estar y haga lo que no quiere hacer y obedezca lo que no quiere hacer y todo eso, y se sacrifique por 20 o 30 mil pesos diarios y no esté dispuesto a sacrificarse para honrar y bendecir a Dios, que le ha dado todo, que le ha dado todo, que le ha dado todo. El Señor demanda de nosotros como iglesia. Yo sé que muchos de ustedes, como quisiera abrazarlos, porque de verdad muchos de ustedes son admirables en su esfuerzo, en estar, en ir, estar siempre allí. Pero demando de la iglesia mucho más, porque hay una puerta de sacrificio que es activada, que tiene que ser restaurada, tiene que ser hecha otra vez. Dios demanda más de usted. ¿Y sabe por qué Dios demanda más de usted? Porque usted puede dar mucho más para Dios. Usted puede dar mucho más para Dios. Usted tiene que dar más para Dios. Dele más tiempo a la oración, dele más tiempo a la lectura, dele más tiempo a congregarse, dele más tiempo a la predicación. Predíquele al que necesita. Hay tantas personas que necesitan solamente que usted le diga: Dios te ama, Dios te ama. Un día me tocó a mí de una persona de aquí de la iglesia que no venía y estaba un poco dañada por la vida, por situaciones. Y me tocó viajar a su trabajo, entrar a su oficina y decirle: vengo solo a recordarte. Estas fueron mis únicas palabras. Vengo solo a recordarte que Dios no se ha olvidado de ti y que Dios te ama. Y eso fue un motor para esa persona. A veces solamente lo que alguien necesita oír es que Dios le continúa amando a pesar de que él se haya equivocado. No estamos aquí para juzgar a aquel que cayó. Estamos aquí para recordarle que Dios no se ha olvidado de él. Aunque la gente quizás lo abandonó, Dios le da una nueva oportunidad. Hay alguien que necesita ese mensaje. Yo sé que usted dice: pastor, toda la gente sabe que Dios le ama. No, a veces es importante soltarlo en impartición desde aquí adentro y decirle, mirándole a los ojos: Dios aún te sigue amando. ¿Sabe lo que hubiese pasado con Pedro si esa noche alguien, cuando él lloraba amargamente por haberle fallado a Dios, se hubiese parado delante de él, le hubiese dicho: Pedro, Dios todavía te sigue amando? Si alguien se hubiese parado delante de Judas, que había vendido al Señor, y cuando él estaba colgándose en aquel árbol, haberse parado delante de él, decirle: Judas, yo sé que tú te sientes el peor de la tierra. Él se terminó suicidando y todo usted conoce la historia. Pero si alguien quizás se hubiese parado delante de él a decirle: Judas, tú le fallaste a Dios, pero Dios todavía te sigue amando. ¿Sabe cuánta gente necesita solo una palabra que nazca de acá del corazón? Más allá, Dios, escuche bien, la gente no necesita la teología. La gente necesita impartición, fe y convicción. Y usted tiene eso. Dé lo que tenga a aquel que lo necesita. Cierre sus ojos, por favor. Padre, gracias. Hermoso Jesús, hermoso. Vamos, levante sus manos y dígale al Señor: yo voy a restaurar esa puerta. La puerta de las ovejas, la puerta del sacrificio. Yo puedo dar más. Este año di mucho, pero sé que este 2016 puedo dar mucho más. Voy a dar más para Dios. Él lo dio todo. Usted puede dar más.
Dígale: Señor, yo voy a dar más. Voy a dar mucho más de lo que di el 2015. Voy a dar mucho más el 2016. Y tú vas a darte cuenta que está restaurada esa puerta del esfuerzo. Josué, yo estaré contigo en donde quiera que tú vayas, pero esfuérzate y sé valiente. Que yo esté contigo no te exime del esfuerzo. Esfuérzate y sé valiente. Iglesia, esfuérzate y sé valiente. Dios está contigo. Dios está contigo. Esfuérzate y sé valiente. Dios está contigo. A los que están aquí en este lugar y que necesitan esta palabra, Dios no se ha olvidado de ti. Dios te ama. Dios te ama. Te quiero recordar, al finalizar este último domingo del año, te quiero recordar que Dios te ama, que Dios te ama mucho y que Dios te puede dar una nueva oportunidad para caminar bajo su voluntad, tomar la cruz. La cruz siempre estará esperando por ti. Toma la cruz, niégate a ti mismo, renuncia a la forma en cómo quieres hacer las cosas y síguelo a Él. Y si tú lo sigues a Él, si tú lo sigues, Él te sanará. De hecho, jamás en la Escritura, ninguna vez en la Escritura aparece que sus discípulos estuvieron enfermos, solos, sin recursos, porque ellos tenían a Jesús. Ellos estaban ahí caminando con Él. No se dice que Pedro se enfermó, que Andrés estuvo con cólicos. No se dice que no. Ahí estaba todo. En Él estaba todo. En Él estaba la provisión. En Él estaba la salud. En Él estaba todo. Él le dijo orando a su Padre: Padre, a los que me diste, yo los cuidé. Dios también te está cuidando a ti. Dios está contigo. Dios está contigo. Él cuidará de ti, cuidará tu corazón, sanará lo que tenga que sanar, moverá lo que tenga que mover. Él está de tu lado. Él está contigo. Él está en ti.